Dios nos ha dado a través de Juan muchas maneras de decir cuando no somos salvos o si somos salvos. Aquí en primera de Juan 5:13, el propósito de esta letra, carta de Juan, es que sepamos si vamos al lago de fuego o al paraíso. Frank ha leído acerca del día del juicio, acerca del lago de fuego. Todos aquellos que no creen serán lanzados al lago de fuego. Y nosotros creemos en el lago de fuego, ¿verdad? Una de las cosas modernas es que se habla mucho de la prosperidad, que ya la gente no puede imaginar el infierno, pero está ahí independientemente si lo creamos o no, porque Dios lo dice en muchas partes. Y aquí en 1 de Juan 5:13, Juan nos dice por qué escribió esta carta. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna en tiempo presente. Y creer en Dios es lo que salva. Creer que tú eres salvo no es lo mismo que creer que en Dios. Déjame repetírtelo. Creer que tú eres salvo no es lo mismo que creer en Dios. Mucha gente cree que es salvo cuando no es salva, porque no creen en Dios. Creyentes verdaderos muchas veces dudan de que son salvos, pero nunca es seguro hasta que lo dudas. Porque hay mucha presunción, y la presunción es tan peligrosa. Decir que somos salvos porque hicimos algo es creer que la salvación es por obras. Y no es por obras, es por la gracia de Dios. Creer que vas al cielo no nos hace merecedores. Creer en Dios es lo que nos hace saber. Creer que estamos bien no nos hace estar en lo correcto, pero creer en Dios es otra cosa. Creer en el nombre del Hijo de Dios. Creer en su autoridad. Creer en su señorío. Creer en su soberanía. Significa que Él es el gobernante de todos los gobernantes, no solamente del cielo. Él es el gobernante de la naturaleza. Él es el gobernante sobre la muerte. Él es el Señor de todos, de todas las cosas, Señor de señores. Y tiene poder inclusive sobre la muerte. Dice vida eterna. Dice, tener vida eterna es lo mismo que ser salvo. ¿Salvo de qué? Salvo del pecado. No solamente salvo del infierno, que lo incluye, pero también salvo del malvado. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Aquel que cree en mí vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Juan 11, 25 y 26. Juan dice que escribió esta carta para los creyentes y aquellos que creen en la autoridad de Cristo, para que sepan que tengan vida eterna. Y utiliza esta palabra saber mucho en esta epístola. Te voy a dar grandes ejemplos. 10 veces Juan dice sabemos en esta carta.
Ahora, los gnósticos y los gnósticos significa conocimiento. Y han negado que Jesucristo ha venido en carne. Niegan que Jesucristo es Dios. Y claman tener el conocimiento de la verdad. Así que Juan escribe esto para refutar y saber no es lo mismo que desear. No es lo mismo que tener esperanza. Saber no es lo mismo que sentir. No es lo mismo que tener una opinión. Opiniones basadas en sentimientos no pueden ser confiables. Tan inestables como las aguas. Dice Juan, podemos saber que hemos pasado de muerte a vida. Podemos saber. Pero Dios quiere que nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe. 1 Corintios 13:5. Pedro dice, asegúrate de que tu llamamiento es hecha por Dios. Así que podemos saber si somos salvos al examinarnos a nosotros mismos. Podemos saber si estamos en la fe o no. Examínate, dice. Examínate si estás en la fe. Pruébate. Aquel que rechaza hacer esto, falla la prueba. ¿Quieres rechazar examinarte? Has fallado la prueba. Porque es un mandamiento. Examínate si estás en la fe, ¿verdad? Aquel que diga, oh, no dudes mi salvación. ¿Has escuchado a alguien decir eso? Esa persona no está firmemente anclada en Cristo, anclada en sus sentimientos, en sus temores. Por eso dice, no dudes de mi salvación. Aquel que está anclado en Cristo no le va a molestar. Porque no depende de que si crea en mi salvación, no. Depende en creer en Dios. Así que el miedo de ser examinado es un reflejo que muestra que tal vez está comprando solamente un seguro de casa. Muestra que su salvación es más importante que Dios mismo. Nuestra salvación no puede ser más importante que Dios mismo. Tal vez muestra como un mercenario. Un mercenario va a la guerra por algo. ¿Recuerdan cuando Dios dice de Job? Dice Satanás, Job te sirve porque le has puesto todo en sus manos. Dice, no, lo probaré en esto. Y es lo que diría un convertido. No depende de las circunstancias. Es un rendimiento incondicional. No dice, serviré a Dios mientras Él me tome el cielo. Eso sería ser mercenario. Serviré a Dios por su gloria. Amén. Tal vez piensa que buscar la salvación es lo mismo que buscar a Dios. ¿Es la salvación lo mismo que buscar a Dios? No es lo mismo. ¿Quién quiere ir al infierno? ¿Alguien quiere ir al infierno? Nadie quiere ir al infierno. Claro que todos queremos ir al cielo, pero no es suficiente. Buscar el cielo no va a salvar a nadie. Debemos de buscar a Dios. Y solamente Dios puede cambiar nuestros corazones. Depende de Él. Y la palabra salvo significa... ¿Qué significa? ¿Qué significa la palabra salvo? Significa liberado. Liberado del pecado, de la muerte.
Mucha gente dice, una vez salvo, siempre salvo. He visto un video en YouTube donde había esta persona testificando a las personas y le estaba preguntando si viven una vida santa. Voy al cielo, ¿tienes una vida santa? Y va otra persona, una persona lista, y dice, todo esto es falso. Soy salvo y mi santidad no importa. Mucha gente cree en esto. Una vez salvo, siempre salvo, no importa lo que hagas. Y por salvo significa has ido al frente, has llorado, has orado, tu vida cambió externamente, empezaste a ir a la iglesia, ahora eres salvo, ya estás dentro. Y créanme que hay mucha gente que cree que va a ir al cielo, pero no han sido nacidos de nuevo. Y es lo que estamos haciendo en la escuela dominical, enseñando las señales de un nacido de nuevo, un creyente verdadero. Examinarte a uno mismo y no tener miedo de hacerlo. La Biblia dice que es imposible. Miren este versículo, Hebreos 6. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. Mucha gente cree que puede perder tu salvación, perder tu salvación una y otra vez. No es la manera. Dice una vez más en Hebreos 2, que si hemos recibido el conocimiento, ya no hay sacrificio por pecado, pero un juicio terrible. Si una persona fue salva, pero no, y ha sido ya no salva, es que ha caído, ya no hay sacrificio. No significa esto. Una persona puede decir, la tentación viene y déjame ser perdonado una vez más. ¿Puedo hacer esto? Pero vemos que la Biblia enseña de que una vez que has experimentado la mano de Dios, ya estás dentro. Pero Dios rechaza al falso converso y serán borrados del libro. Alguno diría, nadie puede ser borrado del libro de la vida. Es verdad que ningún creyente verdadero puede ser borrado, pero falsos convertos pueden ser borrados, a menos de que sean vencedores, a menos de que nazcan de nuevo. Dice Jehová, respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Y lo dice una vez más en Apocalipsis. Así que, ¿Dios puede borrar a un nacido nuevo? Claro que no, porque siempre ha estado dentro. Una vez que ha sido liberado, será librado. Solamente los falsos conversos, creyentes, que parecen cristianos. Un falso converso puede parecer como un creyente verdadero, pero solamente Dios puede saberlo. Solamente Dios. Nosotros no podemos juzgarlo. Lo que podemos hacer nosotros es verlo externo. Si vemos adulterio, podemos enjuiciarlo, claro. Alguien dirá, un cristiano puede caer y Dios lo trae de regreso. Puede ser. Pero no hay promesa en la Biblia de que una persona que vive en pecado escandaloso es un ladrón, es un mentiroso, un adúltero, fornicador. No hay promesa en la Biblia que una persona que viva así pueda ser salva. De hecho, hay grandes promesas para lo opuesto. Hay una lista para los que serán parte en el lago de fuego. Lo que se acaba de leer esta mañana. Que tiemble el mundo.
porque el temor a Dios es el principio de sabiduría. Aleluya. Así que Dios borra a falsos convertidos del libro de la vida. Juan dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Parecían, pero dirá Jesucristo, nunca te conocí. Crecemos juntos y dice Jesucristo, espera al juicio eterno. Ahí serán separados. Los vencedores no podrán ser borrados del libro de la vida. ¿Lo podemos ir juntos? Vencedores, un verdadero nacido de nuevo, un convertido, no puede ser borrado del libro de la vida, porque es Dios quien lo puso ahí. Dios es el que dio la fe, Dios es el que le dio la gracia, y nadie puede quitarlo de mi mano. Aquel que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y aquí mucha gente se confunde. Una vez salvo, siempre salvo. Y porque es un acto externo. Eso sería salvación por obras. La salvación es una transformación de vida. Así que una persona puede parecer cristiano, puede ser iluminado, puede saborear de las buenas dádivas de Dios, puede ser parte del Espíritu Santo y todavía no ser un creyente verdadero. Y puede pecar voluntariamente y no arrepentirse, a menos de que esa persona sea uno que vence, borrará su nombre del libro de la vida. De otra manera, no puede ser así. He hecho todas estas cosas buenas en tu nombre, pero su boca será sellada y todo mundo será culpable delante de Dios. Y se proclamará, nunca te conocí. A menos de que esa persona sea un vencedor por la fe, su libro será borrado. Ahora, en esta epístola usa muchas palabras que significan lo mismo que tener vida eterna, salvos. En esta epístola hay muchos sinónimos. En la iglesia donde yo me congregaba dirían, una persona que es salva y cae en pecado escandaloso, dirían ellos, están fuera de comunión con el Señor. Bueno, vamos a ver cómo Juan define estar en comunión. Estar en comunión significa lo mismo que tener vida eterna. Primera de Juan 1:7. Lo puedes leer tú mismo. Conocerlo a Él es lo mismo que tener vida eterna, de acuerdo a 1 de Juan 2:3. Y en esto sabemos. Y también 1 de Juan 2:5. El que guarda su palabra, por esto sabemos que estamos en Él. Tú sé el juez, no tomes mi palabra. Caminar en la luz significa lo mismo que tener vida eterna también. Si andamos en luz, como en luz Él está, tenemos comunión unos con otros. Vencer al enemigo significa tener vida eterna. 1 de Juan 2:13. Jóvenes, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hacer la voluntad de Dios significa lo mismo que tener vida eterna. Practicar la justicia, en 1 de Juan 2:29, todo el que hace justicia es nacido de Él. Nacido de Dios significa lo mismo que ser salvo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Pasar de muerte a vida significa lo mismo que tener vida eterna. 1 de Juan 3:14. Tener vida significa lo mismo que tener vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esta epístola se nos da muchas señales. Dice, podemos saber
en 1 Juan 2 y 3, si guardamos sus mandamientos. Y por eso sabemos de que le conocemos. ¿Cómo? ¿Qué es lo que dice? Si guardamos sus mandamientos, si le conocemos. Y si guardamos sus mandamientos. ¿Qué mandamientos? Todos. Ahora, hay mucha gente que guarda sus mandamientos exteriormente, como ritual, como aquel joven rico que dice, los he guardado, pero todavía un incrédulo. No puede parecer como creyente, pero no ser creyente. Y esto no significa que los creyentes nunca pecan, no. Porque este mismo Juan dice, si decimos que no pecamos, mentimos. Primera de Juan 1:8. La segunda señal que si somos salvos está en 1 de Juan 3:14. Es si amamos a la iglesia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Alguien que nunca atiende a una iglesia no puede mostrar que ama a los hermanos. Otra manera de que saber si somos salvos es encontrada en 1 de Juan 3:24. Si estamos de acuerdo con el Espíritu Santo, si somos testigos del Espíritu. Ahora, ¿alguien cree que ser testigo del Espíritu es lo que Pablo dice? En este contexto de 1 de Juan dice, en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y el siguiente versículo, en capítulo 4, versículo 1, explica lo que significa. Dice, bienaventurados que no crees cualquier espíritu, sino que pruebas si es el Espíritu de Dios. Porque muchos profetas han entrado. El testimonio del Espíritu Santo es la palabra de Dios. El testimonio de los apóstoles es el testigo del Espíritu. Y si no estamos de acuerdo con la palabra de Dios, eso es una señal de no ser salvo. Si no estamos de acuerdo con la palabra de Dios, es una señal de que no somos salvos. Si no lo creemos de corazón. ¿Lo puedes ver? Y la última señal, y será un sermón muy corto, si confesamos nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tienes que creer que Dios es fiel y que Dios perdona y que el pecado ha sido olvidado. Alguien ya tomó esa condenación. Dios nos dice cómo proceder. No es a través de condenando la ley o huyendo de sus mandamientos. La manera es ir a la ley, saber que somos culpables y confesar. No yendo a la defensiva, sino confesar y creer, confiar de que Él perdona y que la sangre de Jesucristo nos limpia de toda injusticia. Jesucristo tomó el castigo, tomó el precio y la obediencia de Cristo ha sido transferida como si nunca hubieras pecado. Pero es por fe. Tienes que creer. ¿Sabes por qué la gente se pone deprimida cuando el Espíritu Santo los convence? Porque uno quiere creer y quieres establecer tu propia justicia. Pero deshazte de eso. Cúbrete por la sangre de Jesucristo. Y eso nos transforma, nos libera. Como dice el versículo. Nos libera y nos da poder para poder vencer el pecado. Pero es de Dios, no de nosotros. Amén.
¿No es el evangelio hermoso? No hay otra religión que muestre cómo te puedes deshacer de la culpa. Ninguno. Cristianismo no más. Puedo decir hoy, oye, no me estás motivando mucho. Hay muchas maneras de decirte cómo no eres salvo, pero no quiero que confíes en ti, porque sé que eso te lastimaría, te condenaría. Pero es la gracia de Dios que nos salva. Mi mo- Quiero que estés desmotivado en ser presumido tu salvación y te motivo a que puedas probar tu salvación.